¿Qué tal? Soy José Díaz Balart y estas son las noticias de este martes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Accidente en la frontera. Al menos 14 personas mueren al chocar la camioneta en la que viajaban muy cerca de la frontera. Se cree que eran inmigrantes indocumentados de entre 16 y 55 años. Emma en el infierno. Así define su abogado la situación de Emma Coronel en la cárcel. Aterrorizada por lo que pueda sucederles a sus hijas, muerta de frío y sin apenas poder ducharse. Todo abierto en Texas. El gobernador de Texas elimina todas las restricciones contra el COVID, incluso el uso de mascarillas. El presidente Biden promete vacunas para todos a finales de mayo. Un dramático accidente de tráfico en un condado fronterizo de California dejó más de una decena de muertos. Dentro de la camioneta que chocó, 25 personas. Francisco Cuevas está en el lugar de la colisión. Francisco, ¿se sabe quiénes son las víctimas? José, desafortunadamente hasta estos momentos se desconoce cuál es la nacionalidad de las víctimas de este fatal accidente. Lo que te puedo decir es de que el consulado mexicano se encuentra ya en contacto con las autoridades, ya que estamos a aproximadamente 10 millas de la frontera, entonces se sospecha que muchos de ellos podrían ser mexicanos. Hasta el momento se desconoce su identidad, pero sabemos que hay menores de 16 años hasta 55. Y como puedes ver, aquí muchos han venido ya para poner flores, para recordar a estas personas que en estos momentos, desafortunadamente, están muertas. Las imágenes muestran la fuerza del violento impacto que dejó muertos y heridos en la carretera. Las autoridades lo describen como uno de los peores accidentes en mucho tiempo. No sabemos si paró en el alto antes del accidente, por este momento, pero parece que cuando él salió al 115 fue impactado por el troque doble remolque. El accidente ocurrió temprano en la carretera en Holtville, muy cerca de la frontera con México, cuando un camión de carga impactó a la camioneta, donde sorprendentemente viajaban 25 personas, aparentemente todos indocumentados de entre 16 y 55 años. También estamos en comunicación con el consulado para tratar de ayudarles a comunicarse con familiares, para darles información y lo que está sucediendo. Las autoridades confirmaron que el accidente no fue provocado por una persecución de la patrulla fronteriza. Las llamadas de emergencia de los primeros oficiales que llegaron a la escena fueron para inmediatamente solicitar toda la ayuda, debido a que había muchas víctimas. Algunas de ellas fueron expulsadas del vehículo tras el impacto. Aquí nuestros pacientes, ellos han visto desde fracturas, se han lastimado el pecho, la cabeza, es básicamente lo que han estado, con lo que han estado trabajando ellos esta mañana. Entre las víctimas estaría el chofer del vehículo donde viajaban todos los muertos. También habría niños, mujeres y hombres. Los sobrevivientes de la tragedia fueron trasladados vía aérea a hospitales cercanos. Entre los heridos hay menores de edad. Las autoridades no han querido confirmar si se trata de indocumentados o trabajadores del campo y el accidente está bajo investigación. Francisco, nos contaste que está muy cerca de la frontera, como a 10 millas, un lugar pero donde hay mucho tráfico. Así es, José, esta es una zona agrícola, entonces hay muchos camiones de carga, hay también mucho tráfico de personas que viajan de México hacia los Estados Unidos y esta es una receta para el desastre. Lo que las autoridades en estos momentos se preguntan es cómo iban 25 personas a bordo de este vehículo. Aparentemente muchos de estos coyotes quitan los asientos para que pueda caber el mayor número de personas dentro de estos vehículos y es lo que en estos momentos están investigando las autoridades, José. Francisco Cuevas en el centro de California, gracias. Y ahora pasamos con Carla Mesola, quien está frente al Hospital Regional Medical Center del centro, donde se han atendido a heridos de este accidente. Carla, buenas tardes. ¿Qué se sabe de su estado? José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues sabemos que los sobrevivientes de este trágico choque que ocurrió esta mañana fueron transportados a diferentes hospitales, a diferentes centros médicos, entre ellos el Centro Regional Medical Center, que es efectivamente donde nos encontramos en este momento y donde ya están atendiendo algunas de las víctimas. Aquí fueron transportados al menos 7 personas, una de ellas falleció poco antes de arribar, otras 3 personas fueron llevadas en helicóptero al Desert Hospital a unas 2 horas de aquí y algunos otros se encuentran en cuidados intensivos.
Las autoridades dijeron que en la escena del accidente, pues en la carretera encontraron varios cuerpos que fueron expulsados del vehículo y otros sobrevivientes pues lograron salir a pie y allí fueron encontrados por las autoridades. Estos son parte de los crudos detalles que han revelado y que por supuesto seguiremos nosotros informando a lo largo de nuestros noticieros. José, regreso contigo. Carla Mesola en el centro California, gracias. En las últimas semanas la patrulla fronteriza localizó varios camiones y camionetas que traficaban con indocumentados. También se incrementó el cruce a pie por la frontera y muchos de los detenidos son menores no acompañados. Francisco Fajardo tiene los detalles. Escondidos en cajas de camiones de carga en Texas, brincando por el canal de Yuma en Arizona o protagonizando persecuciones mortíferas en California. Así han sido los intentos de cruce de migrantes durante los últimos días por la frontera sur. Desde lo que va del principio del año fiscal 2021 hemos visto un incremento en las aprehensiones de migrantes que tratan de cruzar de manera irregular a los Estados Unidos. Mientras algunos solicitantes de asilo siguen ingresando a Estados Unidos en grupos pequeños por garitas como la de San Isidro o El Paso. Entre los puertos de entrada, miles de migrantes intentan cruzar de forma indocumentada todos los días, incluso los que tenían meses esperando en campamentos y al final, como Ritzy, se cansaron de esperar. Porque estaba la oportunidad de pasar con niños. En Texas, los hallazgos de migrantes se dan sobre todo en casas de seguridad como esta cerca de la ciudad de McAllen, donde la patrulla fronteriza descubrió 130 personas. En esta otra muy cerca fueron 71, la mayoría eran de México, El Salvador y Honduras. Those individuals who are thinking of coming to our border, they need to wait. Mientras la administración Biden sigue siendo clara en decirle a los migrantes que no vengan, así reaccionan a la situación actual. Do you believe that right now there is a crisis at the border? I think that the answer is no. I think there is a challenge at the border that we are managing. Y mientras también se registra un aumento en el número de niños no acompañados que llegan a la frontera sur, al presidente Biden hoy le preguntaron si hay una crisis en la frontera. Respondió diciendo solamente que serán capaces de encargarse de la situación si Dios lo permite. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. En otras noticias, la situación de Emma Coronel en la cárcel es cada vez más complicada. Su abogado asegura que está aterrorizada por la seguridad de sus hijas tras los reportes de que se entregó a las autoridades estadounidenses. Cristina Londoño conversó con su defensor. Cristina, buenas tardes. Tú estás frente a la cárcel donde está Emma. ¿Han incrementado la seguridad de allí? Bueno, José, nosotros vemos la situación exactamente igual a la que vimos la semana pasada. Las autoridades de la cárcel se negaron a hablarnos de la seguridad del edificio y también de su detenida, mientras el abogado asegura que lo que agentes federales le dijeron a medios de prensa puede llevar a que maleantes quieran asesinar a familiares de Emma Coronel, mientras ella aquí está sufriendo, pero a él asegura que se encuentra muy bien, que no teme por su salud. Emma Coronel lo sabe todo, dijo Jeffrey Littman, afirmando que su clienta vive los días más oscuros de su vida, temiendo por el bienestar de su familia. She's alone in a jail cell. Her children are thousands of miles away, and she's obviously very concerned because she has no control at all over the situation. Teme que maten a sus seres queridos en represalia por informes de medios de prensa que dicen que se entregó a las autoridades y está dispuesta a delatar a narcos del cártel de Sinaloa. Whatever she's alleged to have done is not nearly as bad as what was done to her with this planting of the story. Asegura que la historia fue sembrada porque ni confirma ni niega que sea cierto que su clienta estaba buscando cooperar con la justicia. Verdad o no, asegura que el daño es devastador para ella y que incluso miembros del gobierno le dijeron que están investigando quiénes y por qué le hablaron a los medios. Ella fue una especie de secretaria para su esposo. Los cargos en su contra son mínimos, me dijo Littman, cuyo cliente más famoso sigue siendo el Chapo Guzmán, esposo de Emma Coronel, quien asegura está enterado y preocupado por todo lo que está ocurriendo. El abogado también representó al rapero The Game, acusado de hacerse pasar por policía, a Fat Joe, quien enfrentó cargos de evasión de impuestos, y al jefe mafioso John Gotti Jr.
El Chapo es el único de ellos que está tras las rejas. Littman no quiso pronosticar la suerte que Emma Coronel correrá en corte, pero afirma que lleva ya más de una semana en el infierno. She's got one thin blanket in a cell by herself. She's cold. We had to ask to get a second shower. Afirma que estando aquí es la única de su familia cuya vida no corre peligro. Cristina Londoño, Noticias Telemundo. La violencia y el crimen de las organizaciones del narcotráfico en México son la amenaza más grande para Estados Unidos. Así lo afirma un nuevo informe de la DEA. Y el cártel de Sinaloa sigue estando entre los más poderosos. Isa Osorio tiene el reporte. Más de 150 casquillos de AK-47 quedaron en el piso junto con 11 cuerpos. Se trata de la última masacre protagonizada por el crimen organizado en Tonalá, Jalisco. Y por las trayectorias pudiera parecer un fuego cruzado. Vamos a esperar el levantamiento de parte de los peritos. Pero los grupos criminales no solo son el terror en México, también lo son en Estados Unidos. Según el último informe de la DEA, las organizaciones criminales transnacionales mexicanas son la mayor amenaza del narcotráfico para Estados Unidos. Algunos son más violentos. Para este especialista en seguridad, conforme pasa el tiempo, las autoridades, lejos de combatir a la delincuencia, esta se está fortaleciendo. Como que hay cárteles con más capacidad, con más inteligencia y se mueven más en el silencio. Yo creo que sí hay una diferencia entre unos y otros. Según el mismo reporte, los cárteles mexicanos son responsables de la producción y venta de fentanilo en Estados Unidos, porque tienen mayor capacidad de producción, adaptaciones a las restricciones sobre precursores químicos e infraestructura de tráfico de drogas en los Estados Unidos. El cártel de Sinaloa es aún señalado como uno de los más fuertes y poderosos en México. Justamente es donde hay mayor producción de metanfetaminas. Pero en diciembre pasado, el presidente mexicano envió una iniciativa al Congreso para limitar las labores de la DEA en este país. Habrá que esperar si esa iniciativa prospera en los próximos meses. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, anunció que reabrirá completamente el estado a partir del 10 de marzo. Eliminará la exigencia de usar mascarilla, a pesar de que los expertos advierten que la pandemia está lejos de haber terminado. Con esta decisión, el estado de Texas, con 29 millones de habitantes, se convierte en el más grande del país que permite ir sin mascarilla, una medida efectiva para evitar los contagios. Los restaurantes podrán también admitir a todas las personas que lo deseen y se podrán celebrar grandes eventos. Effective next Wednesday, all businesses of any type are allowed to open 100%. That includes any type of entity in Texas. Also, I am ending the statewide mask mandate. Con todo respecto al gobernador, quiero que todos nosotros vamos a seguir usando las máscaras. Y eso es algo que, para mi opinión, es muy rápido para hacer esto. Abbott dijo que la responsabilidad de cuidarse es personal. Esto a pesar de que los expertos aconsejan cautela al levantar restricciones y piden que todos sigamos utilizando cubrebocas. Les cuento que la amenaza del coronavirus sigue latente en Estados Unidos. La disminución de casos que vimos en enero se ha ido estancando. De hecho, la semana pasada los contagios subieron casi un 2%. Esto representa un promedio de más de 67,000 nuevos casos al día. Con este panorama, la vacunación es prioritaria. Hasta ahora, más del 15% de los estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna. Más de 26 millones de personas ya están completamente inmunizadas. En su esfuerzo por acelerar la vacunación, el presidente Biden anunció que a finales de mayo habrá dosis suficientes para todos los estadounidenses. Además, confirmó un histórico trato entre las farmacéuticas Merck y Johnson & Johnson para producir más vacunas. Rubén Pereira reporta. We're now on track to have enough vaccine supply for every adult in America by the end of May.
Así fue como el presidente Biden se comprometió en acelerar las inmunizaciones contra el coronavirus, al tiempo que varios centros médicos en el país empiezan a aplicar la vacuna de Johnson & Johnson, que requiere una sola dosis y no necesita una refrigeración especial, aunque protege un poco menos que las vacunas de Pfizer y Moderna, sí es altamente efectiva en evitar hospitalizaciones y muertes. Esta es una manera de tener más vacunas más pronto para más personas, que es una cosa muy importante actualmente, porque seguimos en una situación muy grave de esta pandemia. La farmacéutica Johnson & Johnson ha tenido retrasos en la producción de su vacuna. Ha prometido 20 millones para finales de este mes y 100 millones para junio. Hoy el presidente Biden anunció que la farmacéutica Merck le ayudará a producirlas. That are usually competitors are working together on the vaccine. Johnson & Johnson and Merck will work together to expand the production of Johnson & Johnson's vaccine. La farmacéutica Merck se ha caracterizado por sus vacunas en contra de enfermedades como sarampión, paperas, rubiola y papiloma humano. Y aunque no logró desarrollar su propia vacuna contra el coronavirus, sí podrá reproducir la de Johnson & Johnson. Es muy bueno que exista la hermandad ahora con todo esto que está pasando y que se unan para buscar soluciones, ¿no? Porque en sí todo el mundo, yo creo, estamos hartos. La compañía farmacéutica Johnson & Johnson también se encuentra experimentando que su vacuna sea de 2 dosis. Se espera que para mayo tengan los resultados. Si no hay ningún problema si sigue siendo sano y salvo, sin duda va a ser mucho más efectivo. Lo importante, según la doctora Martín, es vacunarse y seguir ganándole la batalla al peligroso virus. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Y si aún no sabe dónde vacunarse o cuándo le corresponde la primera dosis, visite nuestra página planificatuvacuna.com. Allí encontrará una guía de información sobre la vacunación. Mientras la vacunación avanza entre los inmigrantes detenidos por ICE, crece la incertidumbre sobre cuándo la recibirán. Activistas de California afirman que aún no existe certeza sobre cómo se inmunizarán a los casi 1.500 migrantes detenidos en ese estado. ICE ha comunicado al Departamento de Seguridad Nacional las necesidades de vacunación de los indocumentados, pero aún no han recibido dosis suficientes. En tanto, en Nueva York crecen los cuestionamientos al gobernador Andrew Cuomo tras denuncias de presunto acoso sexual. Una tercera mujer reveló un episodio en el que Cuomo la habría acosado y, como explica María Vargas Pion, los pedidos de renuncia llegan desde el propio Partido Demócrata. Legisladores estatales han alcanzado un acuerdo para retirarle al gobernador Cuomo la autoridad de tomar medidas de emergencia relacionadas con la pandemia que le fueran otorgadas hace un año, entre ellas las de decretar cuarentena. Mientras crecen las acusaciones por presunto acoso sexual contra el gobernador de Nueva York y también aumentan las voces que piden su renuncia. Estamos pidiendo su renuncia, ya que no podemos confiar que él pueda seguir utilizando sus poderes especiales y seguir gobernando cuando sabemos que está irrespetando a las mujeres. Anna Roach, de 33 años, es la tercera persona en acusarlo, según reveló el New York Times. Roach afirma que el gobernador le puso la mano en la espalda y luego ambas en la cara, pidiendo que lo besara. Esto habría ocurrido al conocerse en una boda en el 2019. Noticias Telemundo contactó a la oficina del gobernador, pero no obtuvo respuesta a esta última alegación. En los últimos días, 2 ex empleadas también han acusado a Cuomo de acoso sexual. Que lo investiguen primero, ya después si es culpable, él mismo debería de hacerse a un lado. Por ahora el caso está en manos de la Procuradora General de Nueva York, Letitia James, quien contratará una firma legal independiente para la investigación y al término de la misma los resultados serán hechos públicos. Mientras que para otros demócratas en Nueva York el proceso debe seguir su curso. Hablar antes de tiempo y pedir la cabeza del gobernador no solo es irresponsable, es política barata. Yo estoy más interesada en erradicar el acoso sexual en lugares de trabajo. En Manhattan, Nueva York, María Vargas Pion, Noticias Telemundo. Síguenos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.